el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Y aquí se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén. Una expresión maravillosa del poder y de la soberanía de Dios tiene que ver con el Salmo 121. Que Él nos guarda, o que estamos guardados bajo el poder y bajo la soberanía de Dios, ambos son igualmente importantes. No tenemos duda aparentemente del poder de Dios, aunque cuando vienen adversidades que rebasan nuestras capacidades, parecería que dudamos del poder de Dios, porque nos abaten, porque nos conmocionan y a veces nos hacen perder la esperanza. Sin embargo, el Salmo está dirigido hacia quienes han conocido o quienes han entrado en una relación con Dios. Está dirigido a quienes entramos en la fe del Evangelio. Era un salmo que había sido escrito junto con otros salmos, desde el Salmo 120 hasta el Salmo 136. Son cánticos de los peregrinos que iban a Jerusalén. Israel había sido esparcido desde la diáspora a Babilonia, a Persia, y se habían quedado allá y se habían esparcido otras naciones. El libro de los Hechos, en el capítulo 1, cuando la manifestación de Pentecostés, que muchos venían a celebrar esas fiestas de esos 50 días. Entre la Pascua y Pentecostés transcurrían 50 días. Y se celebraba una serie de fiestas donde venían a Jerusalén para celebrar aquellos momentos tan llenos de significado para Israel. En esas celebraciones y en ese peregrinar, entonces por los caminos se juntaban los peregrinos y venían cantando estos salmos, del Salmo 120 al Salmo 136. Eran cánticos de diferentes temas que ellos adoraban a Dios, cantaban a Dios. Y aquí está un salmo muy bello que habla de cómo ellos pedían ser guardados de los peligros del camino, del peregrinaje. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, Israel es una figura de la iglesia. Ese peregrinaje de Israel era una figura del peregrinaje de la iglesia en el mundo. Y el mismo anhelo de ser guardados que tenía Israel es el mismo anhelo que tiene la iglesia de ser guardada. En muchas ocasiones no pensamos en cuán grande y cuán segura es nuestra vida en Cristo, que los problemas nos hacen sentir vulnerables y a veces también nuestra naturaleza nos hace sentir vulnerables a la salvación, donde a veces pensamos que no vamos a sobrevivir en nuestra salvación. Son cosas que este salmo alude y que le atañen a este salmo para encerrar todo esto en una palabra,
La palabra es un verbo, guardar, que se repite 6 veces en el Salmo, tratando de insistir, de copar todos los argumentos humanos de nuestra inseguridad, todos los argumentos humanos de nuestros peligros, y hacernos saber que estamos guardados. 6 veces lo repite. Entre diferentes momentos de la vida, ante adversarios, ante peligros naturales, ante nuestra propia naturaleza, de todo el Salmo insiste, somos guardados. Estamos guardados. El apóstol Pedro hace una alusión muy bella acerca de los santos, diciéndoles que somos guardados para la salvación. Y nuestra mente es nuestro campo de batalla, porque ¿cómo batallamos aquí, en nuestros pensamientos? ¿Cómo batallamos en nuestros sentimientos? Y tiene que venir nuestra fe y repetirnos continuamente que Dios es nuestro guardador, que en Él estamos seguros, que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, para sacarnos de las batallas de nuestra mente a las que pocas veces podemos sobrevivir, pero que tenemos que decirle con mucha frecuencia a nuestra mente: Jehová es tu guardador, Jehová es tu guardador. Y el Salmo tiene era una relación muy íntima entre los temores y Dios, esa relación tan íntima que nos conmueve pensar que Dios está considerándonos y está pensando en nosotros cada instante, y que no hay un instante de nuestra vida donde Dios no esté pendiente de nosotros. Alzaré mis ojos a los montes, dice la primera estrofa. ¿De dónde vendrá mi socorro? Es una pregunta. ¿De dónde vendrá mi socorro? Cuando levanto mis ojos a los montes, me pregunto, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y la respuesta es: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hay 2 pensamientos alrededor de esta pregunta: alzaré mis ojos a los montes. Porque se sabía que los salteadores, que los violentos, que los ladrones, que los que mataban a los hombres se escondían en las montañas. De tal manera que cuando se pasaba por alguna montaña se percibía una sensación de peligro. Recuerdo que hace más o menos 1 año y medio estábamos en Tierra Blanca, Oaxaca. Más bien íbamos a entrar a Tierra Blanca. Hacía 20 y tantos años que yo no iba a Tierra Blanca. La última vez que entré a Tierra Blanca fue caminando 12 horas entre la montaña. Ahora ya había una carretera de terracería. Estaba un hermano con nosotros de otra congregación y nos dijo: permítanme acompañarlos. ¿A dónde van? Y le dijimos: a Tierra Blanca. Y luego como que se echó para atrás, pero dijo: bueno, está bien, los acompaño, pero ¿a qué horas van a salir de ahí? Y yo le dije: pues vamos solo un momento y regresamos. Se animó a ir, pero cuando estábamos allá estaba muy nervioso. Él era de allí y entonces me decía constantemente: pastor, ya vámonos. Y lo notaba yo muy nervioso y le dije: ¿y por qué quieres que nos vayamos ya? ¿Por qué estás tan nervioso? Me dijo: porque esta tierra es de puros narcotraficantes y usted verá mucha gente armada a caballo y en camionetas mientras nosotros salimos, que van a salir a nuestro encuentro para saber de qué se trata nuestra estancia aquí. Terminamos de hacer lo que teníamos que hacer y salimos, y efectivamente lo que encontramos de pronto eran personas que nos salían a caballo con armas, a los que saludábamos y no nos regresaban el saludo. Cosa muy extraña en aquellos lugares donde quiera que va uno saluda e inmediatamente le regresan el saludo. Y luego nos salió una camioneta con algunas personas con armas en la cabina
Y me decía, ¿ve por qué le dije que nos saliéramos rápido? Los caminos son peligrosos. Los lugares son peligrosos. Los montes son peligrosos. Entonces, hace algunos años, la guerrilla en México se alojaba en las montañas. La guerrilla en cualquier país se aloja en las montañas. Y de ahí arman sus embestidas para asaltar, de acuerdo al propósito que tienen, ya sea al gobierno, al ejército, a la policía o a algunas personas. Entonces las montañas tenían su peligro. En el peregrinar de Israel, del pueblo judío hacia Jerusalén, había montañas, una zona montañosa. Por ejemplo, la Biblia hace una ilustración de las cuevas de Adulam, donde David se refugió de Saúl y de allí hizo una guerrilla, David. Y nos habla de las montañas que rodeaban aquel corito y aquel pasaje de la Biblia, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, ¿no? Cantamos a veces por esa zona montañosa. De tal manera que este cántico, su primera parte, abría diciendo: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Pero había una segunda condición por la que se menciona a las montañas. Y es que en las montañas los pueblos ponían sus altares a los dioses. Israel mismo, cuando adulteró contra Dios, cuando fue desleal con Dios, hizo altares, y se menciona en las partes altas, hacia la montaña. Y se ponían allí los altares y allí recurría el pueblo, de tal manera que si bien era una zona peligrosa, también era una zona para buscar un socorro en uno de los dioses. Dios no tenía su tabernáculo en la montaña. Dios tenía su tabernáculo entre el pueblo. Y entonces hace pensar que el salmista o que los peregrinos que hacían esta pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro?, pensarían que de los montes donde estaban los dioses, podría venir el socorro. Pero entonces inmediatamente, por eso tiene una respuesta clara, muy contundente, donde la respuesta era: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Es decir, allá pueden estar los dioses hechos por los hombres, allá puede estar la gente que puede defendernos o agredirnos, pero mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y entonces ponía el testimonio de que el guardador de la vida es Dios. Pero todo peligro y todo peregrinaje, también de acuerdo a la respuesta de este salmo, sucede en el mundo de Dios, en el universo de Dios. Es decir, todos los peligros que se pueda uno imaginar en esta vida suceden dentro de la casa de Dios, suceden dentro del ejercicio de poder y de soberanía de Dios, porque este es su hábitat, este es el lugar donde Él hizo y donde Él nos ha puesto. Y en este lugar nadie gobierna, porque nadie tiene autoridad sino Dios. En este mundo que está lleno de peligros, que está lleno de maldad, que está lleno de enemigos, nadie tiene mayor autoridad que Dios. Nadie. Ni una persona, ni el diablo, nadie tiene autoridad sobre Dios. Por eso dice: Él hizo los cielos y la tierra. Mi socorro viene de Jehová. Cosas que a veces poco pensamos, pensando en estos problemas pandémicos, le damos demasiada autoridad al mal. Le damos demasiada autoridad. Y no recordamos lo que el salmista y los cantores o los peregrinos sí recordaban continuamente a través de este salmo.
Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. ¿Alguien podrá rebasarlo? ¿Alguien podrá traspasarlo? ¿Alguien podrá delimitarlo a él? Y entonces nuestros temores se levantan con más grandeza que nuestra fe. Y nuestra fe se apaga, nuestra fe se empequeñece ante los grandes problemas de la vida. Esa es la forma natural que sucede en nuestra mente y en nuestros sentimientos. Pero en nuestra fe no debe de suceder eso, porque nuestra fe siempre debe de llevarnos al Dios que hizo los cielos y la tierra. Nadie puede hacer daño en el lugar de la soberanía y del poder de Dios. Y nos habla de su soberanía, el Salmo. No solo de su poder, porque es claro su poder cuando dice, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Pero a partir del versículo 3, él hablará de su soberanía. Ya dejó claro su poder. Pero ahora habla de su soberanía, de su voluntad. Su voluntad se cumple, nos guste o no nos guste, le guste al mundo o no le guste al diablo o no. Su voluntad se cumple perfectamente. A eso le llamamos que en su poder él ejerce su voluntad completamente. Eso se llama la soberanía de Dios. Qué importante es hablar de la soberanía de Dios en un mundo donde nos sentimos que somos víctimas. Digamos, el mundo cristiano se siente víctima de nuestros diputados que avalan leyes homosexuales. ¿Y a dónde vamos a llegar? Dicen. Hasta donde Dios ponga y punto. Hasta donde Dios permita y se acabó. Los asesinatos, el narcotráfico, la narcopolítica, la corrupción. ¿Y qué será de nosotros? No puedo preguntar eso. Yo sé qué será de mi vida. Si usted no tiene claro qué será de su vida en esta vida y en este mundo, usted no ha conocido a Dios. Usted no tiene entendimiento, el más mínimo entendimiento de la soberanía de Dios. Solo Él puede decir las cosas y las cosas son. Solo Él. Y esa es su soberanía. Y el Salmo está relacionando el poder de Dios y la soberanía de Dios con mi pequeñez, mi indefensión. Sí, yo tengo muchos problemas y muchas necesidades. Continuamente me siento rebasado por las circunstancias que me toca vivir. Todos los días el mundo me comunica que soy demasiado pequeño, pero también me comunica que soy demasiado frágil. La gente se muere en cualquier instante. Hacen planes, se acabaron. Somos demasiado frágiles. Y el mundo me lo comunica todos los días. Por eso necesito una fe, una confianza y una relación con Dios. Y mi fe entonces me comunica que aunque yo soy demasiado frágil, nada puede sucederme fuera de la voluntad y del poder de Dios. Nada. Ni una cosa puede sucedernos fuera de su voluntad y de su soberanía. Dice el versículo 3 y 4. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Y aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Está hablando, tiene dos pensamientos. Nuestro pie en el resbaladero, donde continuamente, bajo la condición de nuestra naturaleza, pensamos que hay situaciones de pecado que no podemos soportar. ¿Usted se ha dado cuenta que hay situaciones de pecado que lo van a rebasar? ¿Sí o no? ¿Sí? A ver, ¿usted se ha dado cuenta que hay situaciones de pecado que lo rebasan? A mí sí, por mucho.
El pecado es más fuerte que yo. Además, tengo una condición natural al pecado. Y uno de los temores que tenemos en la vida es el pecado. Y pensamos que la salvación depende de nuestro gran esfuerzo que hagamos para no perder nuestra salvación. Y parece que esto es un reality show de a ver quién llega. Y a lo mejor en el cielo vamos a ver, híjole, este no llegó. No, aquel tampoco llegó, pues a lo mejor yo tampoco. Porque no entendemos que el cielo no se trata de nosotros, que la gracia no se trata de nosotros, y que el poder de Dios sobre el pecado no se trata de nosotros, se trata de Dios. Y cuando usted puede pensar, sí, yo sé que usted piensa con frecuencia como yo, lo sé porque así pienso yo también. Cuando yo acuso algo en usted, lo sé por mí, porque yo no lo conozco en usted, pero lo conozco en mí. Que con mucha frecuencia pensamos que no merecemos ni a Dios, que Dios no está ya pensando en nosotros, que ya no somos hijos de Dios, porque el pecado puede rebasarnos. Pero Dios no tiene ese pensamiento. Cuando dice, no dará tu pie al resbaladero, en un resbaladero nadie se detiene. Y da la idea de las montañas nevadas, en el tiempo de la nieve, cuando una persona, si resbalaba un poco, se iba y no se detenía hasta que se mataba en un golpe. Vi un accidente que se grabó hace unos años de Michael Schumacher, campeón de Fórmula 1, 6 veces campeón de la Fórmula 1, esquiando en Suiza, y entonces pierde el control de los esquíes y empieza a rodar hasta que se estrella con un árbol, y ese impacto lo tuvo en estado vegetal y después lo mató. Porque a veces pensamos que el pecado, la fuerza del pecado es tan grande en nosotros que no tenemos forma de detener o de contener o de no hacer. Pero la palabra de Dios dice aquí, no dará tu pie al resbaladero, no entrarás en el resbaladero. Cuando tú pienses que vas a irte y que te vas a hundir, Dios ya pensó cómo te va a librar. Dios ya sabe cómo te va a detener, porque no te va a perder, nunca te va a perder. Y nuestra alma no se deslizará en el pecado alegremente, pensando que no tengo fuerzas para resistirlo. No dará tu pie al resbaladero. El que te guarda no lo permitirá. Él sabe lo que hay en tu vida, en tus pensamientos, en tus intenciones. Él sabe lo que se está fraguando. Él sabe todo lo que está pasando en tu vida. Y dice, no se irá tu pie por el resbaladero. Aunque tú pienses que no puedes. ¿Por qué? Y entonces el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Dice, no nos ha sobrevenido una tentación que no sea humana. Es decir, usted nunca se crea mártir que a usted le han pasado las peores cosas que a nadie le han pasado. No. Aquí dice, nada que no sea humano nos ha sobrevenido. Pero fiel es Dios. No depende de mi fuerza. No depende de mi poder, de mi capacidad. Fiel es Dios, depende de su fidelidad, que no dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Fiel es Dios. Él está con nosotros, Él camina con nosotros, Él nos levanta. Así le digo yo a los jóvenes cuando reprueban una materia, cuando reprueban un año, le digo a los hermanos cuando han caído y han pecado, se vale caerse, pero hay que levantarse, sacudirse y seguir caminando. Fiel es Dios, Dios camina con nosotros. Él no permitirá que te quedes atorado
ni que el pecado te destruya, no lo permitirá. Él te ha salvado, te ha hecho hijo para siempre y eso nunca va a cambiar, jamás. Y en Isaías, un pasaje hermoso del capítulo 57, entiendo muchas cosas. Miren cómo Dios nos comprende. Es incomprensible a mi mente la comprensión de Dios. No estoy cantinfleando. Es incomprensible a mi mente la comprensión de Dios de las cosas. Porque dice allí, la gente buena se muere. Muchas veces ha sucedido esto. Los justos mueren antes de que llegue su hora. Nuestra hora son 70 años, 80 los más robustos. Si usted está espantado porque se va a morir y tiene 80 años, oiga, ya ni pida porque ya cumplió su tiempo. Lo demás es regalo. Pero mucha gente muere antes de tiempo, dice. Y explica el por qué. En los justos sucede esto. Pero nadie parece importarle el por qué. Tampoco se lo preguntan a sí mismo. Parece que nadie entiende que Dios los está protegiendo de un mal que vendrá. ¿Quería usted saber un por qué se va la gente? ¿Por qué se fue mi hijo? ¿Por qué se fue mi esposo, mi esposa? ¿Por qué se fue alguien que usted quería y que estaba en una edad todavía dentro de su plenitud? Porque nadie entiende que Dios lo está protegiendo de un mal que vendrá. Pues los que andan por el camino de la justicia descansarán en paz cuando mueran. Qué hermoso pasaje. Para no decirle a Dios por qué. Señor, ya lo entendí. Y tu palabra me revela eso. Es decir, de qué manera Dios está pendiente de nuestra vida. A veces nos preguntamos de una persona que recién se convierte, ¿y por qué se murió? Probablemente la vida iba a ser demasiado complicada y Dios lo libró. Como Dios nos libra, nos guarda, sabe las cosas y tiene tanto amor para nosotros. Y entonces dice, no se dormirá el que te guarda, ni se adormecerá, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Es decir, no se descuida. Con cuánta dedicación a veces hago algo que quiero comer y estoy esmerándome en hacerlo y de pronto ya se quemó. Y estoy aquí y estoy pensando en esto. Digo, a lo mejor le pasa a usted también. Es decir, toda nuestra atención no basta para tener cuidado de nuestras cosas. Pero Dios dice, no se dormirá el que te guarda. No creas que no te ha oído, no creas que no te ha atendido, no creas que no ha considerado tus problemas, no creas que no ha visto tu aflicción. No, todo lo ha visto, todo lo ha considerado y no está dormido, pero está cumpliendo propósitos y no se le pasó nada. Todo lo hace hermoso y en su tiempo. Qué maravilla. Todo, si pudiéramos confiar en esa palabra de Eclesiastés, todo lo hace hermoso y en su tiempo. Todo. Quitaríamos de nuestra cabeza muchas dudas sobre la soberanía de Dios. Señor, si a ti te plació y así te plació, está bien. Dijo Agar cuando Abraham la echó con una torta y una cantimplora de agua y la mandó al desierto de Berseba. Y la corrió de la casa porque dijo, bueno, pues Sara quiere que te vayas y entonces que Dios te bendiga. Ni un borreguito, ni un burrito, ni una mula, nada. Una torta y una cantimplora. Y pronto en el desierto empezó a
a faltarle el alimento y tuvo sed. Y veía a su hijo morir. Y se fue y se ocultó detrás de una mata porque dijo, no quiero ver a mi hijo sufrir y morir. Qué terrible esa lucha para Agar. Pero dice que Dios se le apareció. Y Dios le habló y le dijo, el muchacho no morirá. Y yo haré de él una gran nación, le dijo. Y lo voy a bendecir. Y Agar estaba asombrada porque pues todo lo que conocía de Dios era el Dios de Abraham, pero no tenía claro si era el Dios de ella. Pero Dios vino a ella para tener una experiencia personal con ella y quitar sus temores y hacerle saber que Dios miraba lo que Abraham no estaba viendo, lo que Abraham no estaba atendiendo, Dios lo miraba. Dios sí lo veía. Y Dios le había dicho a Abraham, sácalo, haz como Sara te pide, porque yo veré por el niño. Mis ojos estarán ahí. Y me encanta cuando en el libro de las Crónicas dice, cualquiera que invocare mi nombre en este lugar, mis ojos estarán aquí, mi boca estará aquí, mis manos estarán aquí, mi corazón estará aquí, en este lugar. El salmista dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde? No puedo huir. Dice de David cuando pecó en el capítulo 11 del segundo libro de Samuel. Todas las cosas que había hecho David, las que había planeado en lo oculto. Nunca se enteró Urías que en la carta que le llevaba a Joab iba a su muerte porque él no podía saberlo. Pero después de todo lo que hizo David, el último versículo dice, y todo lo que David hizo fue desagradable a los ojos de Dios. Cuidado. Los ojos de Dios nos ven, Él no duerme y Él no se descuida. Y dice Isaías 40, el gran pasaje de Isaías 40, el gran pasaje de Isaías 40. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová? Dios no ve mis caminos. ¿Por qué lo dices? Y de Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido? ¿No has oído? Que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Él no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Es más, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Él no se cansa, Él no se duerme. Él está pendiente. Hace algunos años, Rodolfo, nos asaltaron comiéndonos unos tacos por andar de taqueros, allí en la Romero Rubio. Antes de ese acontecimiento, unos meses antes, alguien me puso una pistola aquí, y yo estaba en el coche, y nunca me habían puesto una pistola, y le quité la pistola al que le torcí la mano de los nervios, de que me estaba apuntando, como que le dije apunta para allá, y le torcí la mano y le soltó la pistola. Después vino eso, nos asaltaron, era una cuadra muy larga, yo creo como unas 2 cuadras de este tamaño, larguísimas. Y ya tenían el coche, ya tenían el celular, ya tenían la cartera, todo lo que querían. Y de pronto, lo recordarás que hicieron, aventaron todo, maldijeron y le dijo uno, ¡córrele! Y empezaron a correr. Y entonces el de la taquería, ¿y ahora estos qué vieron? Dice. Y volteaba y dice, ¿y qué vieron? No se duerme el que te guarda. No se descuida. ¿Estás pasando tiempos difíciles? ¿Estás pasando tiempos difíciles? Él no se duerme. Él no se descuida. Tiene su soberanía, tiene todo bajo su control. Y no sucederá nada que no esté calculado en su voluntad. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha.
El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Miren a dónde llega el cuidado de Dios. Jehová es tu guardador y es tu sombra a tu mano derecha. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Habrá mentido? ¿Le reprocharemos el día que estemos en su presencia? ¿Tú me prometiste y no me cumpliste? No. Es tu sombra a tu mano derecha. Está contigo y es sensible a todo lo que te sucede. Pero tiene que cumplir propósitos en tu vida. Y como en la vida de José o en la vida de David, a veces las flechas tenían que traspasar y llegar a ellos, porque Dios había abierto sus alas para que las flechas llegaran. Pero no porque estaba descuidado. Le dijo a Pedro: el diablo te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado que tu fe no falte. Y una vez que hayas pasado esto, ven y confirma a tus hermanos. Dios tenía control de todas las cosas, porque es tu guardador y tu sombra a tu mano derecha. Qué cercano está Jehová a los que le buscan. Qué cercano está Jehová a los que le aman. Qué cercano. Y dice, si usted piensa que Dios no es tan cuidadoso, tan tierno y tan detallista, el sol no te fatigará de día y la luna de noche. ¿Qué quiere decir? Él nos cuida en el día y nos cuida en la noche. Estamos seguros en el día y estamos seguros en la noche. Esas dos experiencias que había tenido yo en esos asaltos me sirvieron para una tercera, que me dijo: dame lo que tienes o te mueres. Y lo vi que estaba tan nervioso, le temblaba la mano con la pistola. Y hasta pensé en arrebatarle la pistola. Si no es que volteo y en el poste veo escondido a otro apuntándome. Pero lo vi tan nervioso que dije: le quito la pistola y le doy un puñetazo. Y cuando vi a aquel dije: no. Me preocupaba que estuviera nervioso. Y me sirvió para decirle: mira, no me voy a morir hasta que Dios lo haya decidido. Eso no lo vas a decidir tú. Eso lo decide Dios. Como que no me entendió y me dijo: pues de todos modos dame lo que traes. Y de todos modos le di lo que traía. Por supuesto. Pero ¿no cree usted que no debemos andar por la vida temiendo por nuestra vida? Le pregunto. ¿No cree que es regalar demasiado al mal, al mundo, al diablo, regalarle el respeto que le deberíamos de tener a Dios? ¿No cree que deberíamos de honrar a Dios? Porque Él tiene nuestra vida en sus manos y nuestra vida está en sus designios, en la soberanía de Dios. Usted no se morirá más que cuando Dios lo haya decidido. No se va a morir antes y no se va a morir después. Nunca. Nunca. Con COVID y sin COVID. Contagiado y sin contagiarse. Me sorprende, me pesa y me duele el respeto que la gente le ha tenido a esto por encima de su fe en Dios. No estoy diciendo salga a la calle. No, yo les he dicho la prudencia, pero la fe. Porque entonces, ¿para qué sirve su fe? ¿Para qué? ¿Para esconderme? ¿Cuántos no volverán a la iglesia? ¿Cuántos? Porque esto lo sacó de aquí.
no entendemos la soberanía de Dios. No respetamos la soberanía de Dios. No me voy a morir porque el virus lo determine. No me voy a morir porque la pandemia lo determine. Me voy a morir el día que Dios haya señalado antes de que yo naciera. Él señaló mis días y los contó. Me dio una tarea que hacer en la vida. Y me llamará a cuentas delante de Dios si cumplí esa tarea. Y no podré decirle, no tuve tiempo. No. Dios me dio una tarea y la tengo que cumplir. Y me voy a ir el día que Él señaló. Y le voy a entregar cuentas a Dios de lo que hice en los días que Él me dio. Una persona que me decía con mucha vehemencia, ore para que Dios me sane, ore para que Dios me sane. De pronto le dije, ¿y para qué quieres que Dios te sane? Pues para que estés sana. ¿Pero qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con tu vida y con tu salud? Pues no sé. Queremos vida que no sabemos qué hacer con ella. Porque no cumplimos nuestras responsabilidades en la fe. Pero su voluntad gobierna y su soberanía se cumple. Termina el salmista diciendo, Jehová te guardará de todo mal y Él guardará tu alma. No puedo respirar con esto. Jehová te guardará de todo mal y Él guardará tu alma. Mire, mi mayor preocupación es que yo no llegue al cielo. Esa sería mi mayor preocupación. Pero Él guardará mi alma y me guardará de todo mal. Me gusta la oración de Jabes, de Galad, en el libro de las Crónicas, cuando Jabes ora a Dios y le dice que el mal no me dañe. Aquí hay algo muy interesante. El mal puede venir a mí. Si yo permito que el mal me dañe, esa fue una decisión mía. ¿Me entiende? ¿Me explico? Si el mal me daña, eso fue una decisión mía. Porque el mal puede venir a mí. Y Jabes de Galad ora a Dios y le dice que el mal no me dañe. Dame la fuerza, dame el entendimiento para discernir lo que el mal no debe de hacerme. Y entonces hay personas que tienen un conflicto y se volvieron amargadas. Hay personas que tuvieron un conflicto y dañaron su corazón toda su vida. ¿Por qué? Porque permiten que el mal les dañe. Y alguien me puede hacer daño, pero solo yo decido si permito ese daño o no, o si yo me logro dañar o dañar mi corazón o mis pensamientos o no. Jesús podía haberse dañado en la cruz. Se burlaron, le escupieron, era Dios y lo estaban ridiculizando como el peor de los ladrones en esta vida. Pero Él decidió que Él no se iba a dañar con eso. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Por qué? Él no se dañó. Y cuando dice aquí, Él te guardará de todo mal, Él me da el entendimiento, la sabiduría, la capacidad para que yo no sea dañado. Nadie tiene pretexto. Nadie. Y entonces dice, además Él guardará mi alma. Pero antes quiero que observe algo. Ya vamos a terminar. Quiero que observe que cuando dice, Él te guardará de todo mal, no está diciendo que no habrá pruebas que vengan a mí. En el mundo tendrán aflicción, dijo Jesús.
En el mundo tendrán aflicción. Así de que no se queje de las aflicciones. Pero como Él va a guardar mi alma de que el mal no me dañe, ¿por qué? Porque todas las pruebas que vengan a mí cumplen un propósito de Él que lo ha permitido. Y Él lo permite por una razón. ¿Por qué? Porque necesitamos aprender y entender. Y me acuerdo también cuando dice Él guardará tu alma. Cuando aquel hombre del capítulo 5 de Primera de Corintios es reprendido por Pablo porque tenía relaciones con su madrastra, era miembro de la iglesia y la iglesia nunca le había reprendido. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia y le dice: el tal se ha entregado a Satanás. No existe esa declaración como tal, es decir, no andamos entregando almas a Satanás o gente a Satanás. Tiene un sentido diferente, que es muy parecido a lo que Jesús dijo cuando dijo: si ves a tu hermano pecar o tu hermano peca contra ti, ve y habla con él. Si no te oye y no oye a la iglesia, tenlo por gentil. Pero cuando Pablo habla de esto en el capítulo 5, dice: para destrucción de su carne y que su alma sea preservada para la salvación. A muchos legalistas esto les duele. ¿Cómo no puedo mandar al infierno a este sinvergüenza? Pues no. Él guardará nuestra alma hasta el día de la redención. Pero era un sinvergüenza. Como tú y yo hemos sido unos sinvergüenzas, no te pongas delicado. Y hemos tenido que recurrir al perdón de Dios, a la misericordia de Dios, a la gracia de Dios, ¿no es cierto? ¿Hasta dónde guardará Él mi alma? Hasta el día de la redención. Estaba oyendo a un escritor y a Armando Alducin decir algo. Me gusta oír de repente a Armando Alducin, pero esto no me gustó. Hablar del suicidio y de que era un pecado y que Dios es un Dios santo y que no tolera el pecado y que quien se suicida por lo tanto va al infierno. Mire, hermano, yo les diría, vamos a poner las cosas claras. Mucha gente se ha muerto y no ha tenido oportunidad de ponerse a cuentas con Dios. ¿Está usted de acuerdo? Mucha gente le da un infarto súbito, repentino, se murió. Lo atropellaron, pasó un accidente y ya no volvió a la conciencia. Y sin duda llevaron pecados. Sin duda. Sin duda. Propios de nuestra naturaleza. No estoy justificando, quiero aclarar, que pequemos. No estoy justificando eso, de ninguna manera. Pero llevamos pecados. Y así llegaremos al cielo. ¿Y usted cree que porque llevamos pecados y ya no pudimos ponernos a cuenta, aunque toda nuestra vida éramos cristianos, nos vamos a ir al infierno? No. Perdóneme, pero Dios no nos salvó así. A los que amó, los amó hasta el fin. Él nos perfeccionará hasta el día que estemos con Jesucristo. Y la palabra de Pablo para este hombre que vivía en pecado, le dijo: el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de su carne, pero que su alma sea preservada para el día de la redención. Gracias a Dios que Él me salvó a pesar de mí. Y voy a llegar al cielo a pesar de mí. Y usted va a llegar al cielo a pesar de usted. Él guardará tu alma. Qué hermoso. Y termina diciendo: Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. El creyente ya no mira al peligro, mira a Dios.
Va a pasar esto. Sí, ni modo. Se va a acabar el agua, lo volvieron a repetir hace poquito. Se va a acabar el agua en 30 años. No tenemos agua más que para 30 años. ¿Y tú hiciste el mundo? ¿Tú creaste las fuentes de las aguas? ¿Tú conoces los abismos? Y aquí entraríamos en esos capítulos maravillosos de Job, ¿no? Yo no tengo problema con eso. No porque no vaya a vivir 30 años. No sé si quiero vivir 30 años más. Tal vez no. Pero no se va a acabar nada. Ni se va a acabar el sol. Ni un aerolito va a estrellarse contra la tierra. No. Nada de eso. ¿Sabe una cosa? Dios gobierna. Y su voluntad se cumple. Y su soberanía es nuestra garantía. Póngase de pie. Él es nuestra esperanza, pero también es nuestro guardador. No se angustie. Quédese tranquilo. Él reina. Él gobierna. Él ya estableció sus años. Y ninguna de las cosas que suceden en el mundo podrán traspasar su soberanía. Hermano, tema a Dios, no le tema a los hombres. Tema a Dios, no le tema al mundo. Tema a Dios, no al mundo. Dios gobierna. Señor, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Gracias, Dios. Gracias. Gracias. Porque mi pie no resbalará, porque no se dormirá el que guarda, no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel, porque Él es mi guardador, porque tú eres mi sombra a mi mano derecha. El sol no me fatigará de día ni la luna de noche. Porque Jehová me guardará de todo mal, Él guardará mi alma. Jehová guardará mi salida y mi entrada desde ahora y hasta la eternidad. Dios, tú eres el cuidado de la iglesia. Eres el que guarda, eres el que cuida. Que aprendamos a temerte y a honrarte. Bendice a tu iglesia en el nombre de Cristo Jesús. Amén.